Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. En esta ocasión, este día domingo de resurrección, vamos a considerar la palabra del Señor en Juan capítulo 13, donde nos habla de la última cena que tuvo con sus discípulos y todo lo que significó esta última cena que el Señor tuvo con ellos y las cosas que ocurrieron y la importancia de esto para nosotros. Los invito entonces a buscar en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan. Vamos a leer, como les decía, el capítulo 21 al 28. Así dice la palabra del Señor. Y como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios del universo, tú que nos has reunido de esta forma particular en estos momentos, te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias porque a pesar de todas las circunstancias, seguimos buscando reunirnos para honrarte, para alabarte, Señor. Te pedimos que en este día, Señor, tú nos aclares tu palabra, Señor, nos indiques con ella lo que debemos hacer para nuestras vidas y guíanos, Señor, en este breve estudio de tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como hemos leído, esta porción de la Escritura nos muestra las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la tierra con los suyos, con los que habrían de llevar posteriormente el Evangelio a todo el mundo, ¿ya? Y de esta manera también un día llegaría a nosotros, junto con la misma orden de nuestro Señor, con la misma orden que le dio nuestro Señor a sus discípulos, también llegaría a nosotros, cuando dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esa misma orden es la que tenemos nosotros en este momento. Jesucristo instruyó a sus discípulos por más de 3 años y los preparó para continuar el trabajo que había comenzado él, y les dio a conocer lo que frente al mundo sería la carta de presentación de los discípulos, la insignia que llevarían notoriamente sus frentes para que fueran distinguidos como sus seguidores, sus discípulos, el amor que debían tenerse entre sí, el mismo amor que debía ser derramado para que el mundo conozca al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Juan 17:3 nos dice eso. El mundo entonces tenía una idea muy diferente y errada del amor. No conocían el amor que está íntimamente relacionado, ligado con la justicia, la humildad, el sacrificio, la santidad. Jesucristo les va a mostrar a sus discípulos y posteriormente al mundo, a todos nosotros, lo que significa el amor del cual Él nos habla. Y lo vemos en gran parte en el Evangelio de Juan, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor entonces no como una palabra aislada y solo ligada a sentimientos, sino el amor que viene de Dios, y que Él, y que nos explicó por medio de Jesucristo, con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que realmente significaba, ¿ya? Y leamos estos versículos que dicen lo siguiente:
un hecho de Jesucristo en este mismo capítulo 13, cuando Él se acerca a ellos, se para y comienza a lavar los pies, cosa que fue tremendamente sorprendente para sus discípulos. Tan así que Pedro no quería que lo hiciera, porque era un acto de la más suprema humildad y del más grande amor en este caso. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:5. Entonces vemos cómo Jesucristo nos va mostrando lo que significa el verdadero amor, para que nosotros también podamos, los discípulos puedan entenderlo y nosotros también. En este capítulo, en estos versículos, en esta porción de la palabra del Señor, vamos a considerar tres aspectos. Dios fue traicionado por la raza humana, fue traicionado por el hombre. El segundo aspecto es Jesucristo enfrenta la muerte preocupado, muy preocupado por los que ama. Y el tercer aspecto es el signo distintivo de un cristiano. Vamos a ver el primer punto, que habla de Dios fue traicionado por la raza humana. Esa noche, mientras Jesucristo estaba reunido con sus discípulos, estaba ocurriendo alrededor de esta situación toda una conflagración, podríamos decir, para atentar contra Jesucristo, ¿ya? Tanto dentro del mismo recinto donde estaban, por medio de Judas, como fuera de él, entre los sacerdotes que estaban buscando y pensando y planificando cómo hacer para que Jesucristo fuera muerto por los romanos. Esto nos muestra uno de los actos de mayor crueldad del ser humano, de mayor injusticia que la humanidad llevó a cabo, demostrando con esta acción lo feroz, lo terrible que puede ser el hombre cuando se le pone delante una verdad que le duele y cuestiona su vida, y que por tanto le muestra su pecado, que era lo que Jesucristo había hecho. Él había hablado con palabras abiertas y claras sobre el pecado del hombre, y especialmente el pecado de los que estaban a cargo de dar a conocer su palabra, de dar a conocer, todo lo que era la palabra de Dios. Caín, cuando es interrogado por Dios, por su hermano Abel, le contesta a Dios con el mayor desprecio: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? En Génesis 4:9b. De esa manera contesta a Dios mismo, una pregunta sabiendo que él era culpable de la desaparición de su hermano. Así ha sido el hombre a través de la historia. Ha tenido este mismo comportamiento cuando Dios lo llama y le pregunta por sus acciones y le pregunta por lo que está haciendo con su vida y con la vida de los demás. Jesucristo está cenando con sus discípulos a pocas horas de enfrentar el castigo y finalmente la muerte. Y esa muerte que fue, por causa de todos nosotros, para salvación de todos nosotros. El dador de la vida, la luz que alumbra al mundo, el santo precioso de Israel, iba a ser entregado a muerte por su propio pueblo, por el pueblo que él había venido a salvar. Los sacerdotes, por una parte, los hombres que conocían perfectamente las Escrituras y que sabían de su venida, que esperaban su venida, estaban buscando cómo sacarlo de lo que estaba ocurriendo, cómo eliminarlo, cómo buscar que su voz fuera callada. Y finalmente estaban buscando de qué manera conseguir que los romanos pudieran apresarlo o en el mejor caso para ellos, terminar con su vida. Por otra parte, Judas, que estaba cenando con él, lo traicionó por algunas monedas de plata, que era una buena cantidad de dinero, pero traicionó a su maestro. Cuando Judas comprendió
que Jesucristo no era el líder que él esperaba, el líder que iba a triunfar y que iba a luchar contra los romanos y iba a lograr la libertad del pueblo de Israel, cuando pasó eso, cuando se dio cuenta que Jesucristo incluso les había hablado de su propia muerte, todos sus sueños de grandeza se fumaron. No era el tipo de Mesías que él esperaba, el tipo de Mesías que a él le convenía. Jesucristo, preguntémonos entonces, ¿no sabía que Judas lo traicionaría? Por supuesto que lo sabía. Lo sabía porque estaba dentro de los planes de Dios. Dios lo había escogido porque sabía que de esa manera él iba a poder realizar la misión que venía a hacer a la tierra, a morir por nosotros. Entonces, podemos preguntarnos, porque hay mucha gente que no son cristianos se preguntan, y en algunos estudios o películas lo van a conocer como un pobre inocente, digamos. ¿Fue Judas víctima de los designios de Dios habiendo sido el inocente? Judas fue víctima de su propia ambición, de su propia maldad. Siempre fue un hombre que fue llevado por la maldad, siempre. Si Dios lo escogió para que se cumplieran sus planes, es cierto, pero Judas siempre tuvo en su corazón la maldad. No fue un convertido, por así decirlo. A pesar de haber compartido, fíjense ustedes en esto, a pesar de haber compartido con Jesús y con Jesucristo y los discípulos por más de 3 años, a pesar de los milagros que vio, del amor de Jesucristo por él, de sus enseñanzas, de todo lo que le tocó compartir, nunca estuvo en su corazón humillarse para ser transformado, para ser cambiado. Judas fue un engañador, por otro lado, porque fíjense ustedes, fue capaz de hacer que los discípulos confiaran en él durante ese periodo de 3 años, a tal grado que los discípulos tenían confiado en él el dinero que manejaban para comprar su alimento o alguna otras cosas. Entonces, de ninguna manera Judas fue inocente, porque él siempre estuvo en sus pensamientos sacar provecho de estar compartiendo con Jesucristo, el supuesto gran líder que él esperaba. En Salmo 41:9 avisa sobre este tema, nos avisa, nos advierte, dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya estaba anunciado lo que iba a hacer Jesucristo, lo que iba a hacer Judas. ¿Fue para Cristo, por otro lado, indiferente la traición de Judas? No. Nuestro Señor se conmueve antes de pasar con sus manos a Judas el pan remojado en vino. Este era un acto hermoso. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pasándole el pan a su discípulo, a su supuesto discípulo. Y leemos en Juan 13:21 que dice lo siguiente: y cuando hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Fue conmovido en el espíritu, fue doloroso para él lo que iba a ocurrir, fue doloroso para él que Judas lo traicionara, lo que estaba pasando con él. No fue indiferente. Seguramente Jesucristo hubiera querido que él se hubiera salvado también. Y en el momento de que Jesucristo le entrega el pan, fue tal vez la última oportunidad para Judas de reconocer su error, de humillarse frente al Señor y ser transformado. Pero él prefirió comer el pan y apestarse a hacer lo que tuvo en mente durante todo el tiempo, durante los 3 años probablemente. Entregar a Cristo o sacar provecho de esta situación. Sus discípulos, por otro lado, no lo hicieron mucho mejor. Cuando Jesucristo fue apresado, huyeron, dejándolo abandonado cuando él más necesitaba del apoyo de sus amigos, por el temor de que fueran
de que fueran tomados también y también probablemente crucificados o apresados. Marcos 14:50 dice, entonces dejándolo, todos sus discípulos huyeron. Esa fue la actitud de los discípulos. No podemos culparlo nosotros, no estamos juzgándolo, pero esa fue la actitud de ellos. ¿Ya? Pedro, por otro lado, a pesar que había afirmado vehementemente a Jesucristo que bajo ninguna circunstancia se apartaría de él, en Lucas 22:33, y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Después de haber dicho esto, a la primera señal de peligro, lo están interrogando unas personas donde está Jesucristo, lo están interrogando, niega conocerlo. Aterrorizado por lo que le podía pasar, pero también apesadumbrado de todo corazón por la traición que estaba cometiendo, que le había sido anunciada por nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22:62 nos muestra a este hombre, a este discípulo de Jesucristo, que luego de haber negado a su maestro 3 veces, está muy angustiado. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Se dio cuenta de quién era, de lo frágil que era. Sí, el hombre, su pueblo, la humanidad entera traicionó a Jesucristo. Y hoy lo sigue haciendo, todos los días y a cada minuto. ¿Y nosotros? ¿Somos lo que decimos ser? ¿Hacemos lo que nos corresponde hacer como cristianos? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos día a día, porque el enemigo día a día nos está tratando de hacernos cerrar, de alejarnos de las cosas del Señor, de hacernos tomar el camino equivocado que tomó el pueblo de Israel. Y por eso tenemos que hacernos siempre esta pregunta. ¿Somos lo que decimos ser? ¿Hacemos lo que corresponde hacer como cristiano, como hijo de Dios? El segundo punto dice, Jesucristo enfrenta la muerte preocupado por los que ama. A veces, como seres humanos que somos, de carne, con todos nuestros defectos, nos puede ocurrir que nos sintamos rechazados, discriminados, o tal vez no tan queridos en nuestra iglesia. Nos puede pasar. Y de pronto Satanás utiliza esto que nosotros nos está pasando en nuestro corazón para llevar nuestros pensamientos a donde Dios nunca quiere que vayan. El caso más extremo, un hermano, una persona que puede decir, yo ya no quiero volver, no me siento bien en la iglesia. O lo que me hizo este hermano no tiene nombre, no lo puedo perdonar. O me cuesta perdonarlo. Los hermanos no se preocuparon de mí cuando más los necesitaba. Siento que los hermanos no me quieren como yo los quiero a ellos. Y esas son las cosas que sí nos pasan, porque somos seres humanos. Jesucristo como hombre pudo haber tenido estos sentimientos, ya que debió soportar toda la incomprensión del mundo que él había venido a salvar. No como nos ocurre a nosotros, que en la mayoría de los casos es una invención de nuestra mente, lo que sentimos, lo que pensamos. En su caso fue una realidad terrible. Lo que debió enfrentar nuestro Señor Jesucristo fue de tal magnitud que habría desequilibrado emocional y mentalmente a cualquier ser humano. Y probablemente hubiera provocado del que estaba sufriendo ese desprecio una fuerte reacción para defenderse de lo que estaba ocurriendo. Probablemente muchos de nosotros habríamos tenido en mayor o menor grado una reacción de este tipo, de no aceptar lo que nos estaba pasando. Jesucristo sabía que sería escupido, abofeteado, humillado, azotado hasta quedar al borde del desmayo, de la muerte, y finalmente crucificado hasta morir desangrado.
Él lo sabía. Sí, Jesucristo tenía todo el derecho a sentir sobre él el dolor de la traición a la cual estaba siendo sometido. Él había venido a salvar a su pueblo. Y las mismas personas lo estaban traicionando. La falta de amor de sus discípulos, el desprecio de su propio pueblo, la soledad absoluta de todos los que conocía en la que había quedado, su desprotección frente a los crueles acusadores de su propio pueblo, israelitas, y el sadismo de los soldados romanos. Tenía todo el derecho de manifestar ante los suyos, tal vez rabia, por lo que estaba pasando, o temor por lo que tendría que pasar. Pero él no dijo nada. A pesar que su naturaleza en esos momentos era la misma que cualquiera de nosotros, era un hombre, así como era Dios, era hombre sobre la tierra, sentía dolor físico si recibía golpes, sentía dolor emocional si era traicionado. Pero contrariamente a las reacciones que nosotros podemos tener si nos sentimos traicionados, él no se quejó. No mostró ni el más mínimo signo de autocompasión como solemos hacer nosotros. Su única y urgente y mayor preocupación eran sus discípulos. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Hijitos, les dice, preocupados por él, por ellos. Y en vez de sentir decepción por lo que ellos hacían, solo manifestó amor hacia ellos, porque los amaba, a pesar de su traición, porque a pesar de todo, él ama a esta humanidad perversa y perdida. En Juan 13:1, en el primer versículo de este capítulo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Tercer punto es el signo distintivo de un cristiano. Las personas que aún no conocen a Jesucristo no se quejarán en la iglesia por nuestro profundo conocimiento de la doctrina, si lo tuviéramos, ni porque interpretemos un himno en forma majestuosa. Podrán ir una vez, pero no se van a quedar por eso. Estas cosas son muy importantes, pero lo que en un primer momento invita y hace que las personas se queden para poder seguir conociendo el Evangelio es el amor sincero que puedan ver entre nosotros. También la preocupación, por supuesto, la preocupación real que demostremos por ellos, por sus dolores, por sus problemas, por su salvación. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el signo distintivo de un cristiano sincero y un cristiano de verdad, lo que lo diferencia del mundo. Jesucristo un día cambió nuestras vidas y esta transformación nos fue por encima. Fue una transformación absolutamente radical, tan radical que hizo que personas egoístas, nosotros, orgullosas, nosotros, seamos capaces de amar, nosotros también, porque la vida de Jesucristo está en nosotros. Cuando Jesús nos toma para sí, no solamente nos da la salvación, sino también pone de su espíritu en nosotros, de su vida en nosotros. Cristo murió para vivir en nosotros, no solamente para mejorar nuestra vieja naturaleza, sino para darnos una vida totalmente nueva y unida a la vida de Él. Fuimos transformados para amar. Debemos demostrar entonces en nosotros la consecuencia de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de lo que hizo en nosotros al morir en nuestro lugar, amándonos unos a otros como Él nos amó. Que nada nos impida mostrar a este mundo orgulloso, egocéntrico, que nada, ni siquiera el sentir que no debemos hacerlo, porque
que no nos sintamos orgullosos porque nos tomó Jesucristo, que nada nos impida hablarle a este mundo perdido como está en las maquinaciones del enemigo, que nada nos impida mostrar lo que ha significado para nosotros la vida en Cristo. Eso es lo que Dios pide de mí y de ti. Predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Los Hechos 28:31. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Primera de Juan 1:7a. Es imposible que una persona que ama a Dios como Él quiere que le aman, no ame a sus hermanos. Y por eso nosotros, ese es nuestro distintivo. Porque si amamos a Dios, nosotros inevitablemente vamos a amar a nuestros hermanos. El amor de Cristo, por otro lado, no depende de lo que somos, de nuestros errores, de nuestros pecados. Pedro negó a Jesucristo, pero aún así siguió amándole. Y es con ese amor que Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. Ese amor íntegro, este amor que considera todo, no solamente ese amor sentimental, un amor que restaura, que perdona, que sirve humildemente sin esperar nada a cambio. Dios permita que el amor de Jesucristo que vive en nosotros, que Dios puso en nosotros, nos permita, ahora más que nunca, ahora que estamos separados físicamente, nos permita brindarnos unos a otros, llamándonos, dándonos ánimo, orando los unos por los otros, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con ese mismo amor, de tal manera que los que no conocen a Dios vean entre nosotros una luz de esperanza para sus vidas. Imagínense lo que estamos viviendo y lo que podremos vivir más adelante. El mundo necesita la luz de nuestro Señor Jesucristo, y esa luz está puesta en nosotros, esa vida está puesta en nosotros para que nosotros la demos a conocer al mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. El Señor nos bendiga, el Señor nos mantenga siempre considerando su palabra, siempre buscándole, siempre luchando, porque el enemigo va a tratar de que no podamos vivir la vida gloriosa que el Señor nos ha dado. Estemos firmes más que nunca en estos momentos, hermanos, porque las circunstancias así lo exigen. El Señor nos bendiga a todos.